Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente al culto de adoración. Es el día del Señor, el día domingo, y estamos juntos para alabarle. Estamos unidos en el Espíritu Santo, somos el pueblo de Dios, y el Salmo 106 nos ordena alabar a Dios. Miren lo que dice, Salmo 106, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta misericordia de nuestro Padre Celestial se ha visto principalmente en entregar a su Hijo por nosotros en la cruz. Gracias por el Evangelio, por el sacrificio supremo de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo también que nos guía a adorarle en espíritu y en verdad. Estamos gozosos, estamos reunidos para cantar, para escuchar su palabra, orar juntos, dar nuestras ofrendas también para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué no empezamos orando, hermanos? Les pido que ahí cada uno en su sitio cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, que otro día más podemos adorarte juntos como tu pueblo, como iglesia de Jesucristo. Y lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo y sobre los méritos de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Recibe nuestra adoración. Todo lo que hagamos, que sea para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Agradecidos estamos a Dios porque nuevamente podemos reunirnos a través de este medio y juntos como uno solo cantarle, adorarle, elevar nuestros corazones a Él a través de estos cánticos que vamos a presentar hoy todos juntos para nuestro Señor. Precisamente la palabra de Dios en el Salmo 148 señala que incluso toda la creación debe alabar a Dios. Este salmo dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, todos sus ángeles, todos sus ejércitos, el sol, la luna, las estrellas luminosas. Alábenlo ustedes altísimos cielos y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Es interesante cómo es que en la palabra de Dios encontramos que todo ciertamente lo creado debe alabar a Dios. En una de las porciones que señala este capítulo dice, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes, los jóvenes, los ancianos, los niños, alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es excelso, su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A Él sea la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya, alabado sea el Señor. Vamos a entonar entonces un par de himnos, vamos a cantar juntos a nuestro Señor, alabándole por quien Él es. Cantemos juntos, hermanos. Escucho resonar
Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, dolores tributar, y bendecida inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte de dolor, su grande amor dio. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanza proclama el triunfo de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, todo eterno tributa de todo corazón. Todo eterno tributa de todo corazón. Hermanos, muy buenos días. Continuando con la adoración a nuestro gran Dios, seguimos con la lectura bíblica. Por favor, nos movemos al Antiguo Testamento, a Isaías, al capítulo 40, versículos del 21 al 31. Muy bien. Dice la palabra: ¿no sabéis, no habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, hermanos. Gracias, Luis Ángel. Vamos a orar, hermanos, para la prédica de la palabra de Dios. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu presencia y también, Señor, por tu soberanía sobre nuestras vidas.
pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija ahora en el estudio de tu palabra, que entendamos estas verdades, que nuestra seguridad se afiance en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Es posible que haya sido una semana difícil para ti y hoy día estés algo desanimado, tal vez cansado, abrumado. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que sepas lo siguiente: el mal no prevalecerá. Nada ni nadie podrá hacerte daño y serás lleno de gloria al final. Que no te quede ninguna duda en tu mente. El plan de Dios se cumplirá en ti. Estas no son palabras de falso optimismo, no es pensamiento positivo, no es evangelio de la prosperidad. Es una de las verdades bíblicas más grandiosas de todas. Dios está de parte de sus hijos y los está llevando a una victoria segura. Nada ni nadie los detendrá. O, en palabras del apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El párrafo que leeremos en un momento se conoce como el himno de la seguridad cristiana. Romanos capítulo 8, del 31 al 39. Un pasaje altamente emotivo, de una belleza incomparable. Pablo expresa con palabras cargadas de emoción su respuesta a las increíbles bendiciones de nuestro Dios por medio de Jesucristo. La reacción apropiada ante todo lo que Cristo ha hecho es de celebración. Después del plan maravilloso de Dios que Él ha esbozado en los versículos del 28 al 30, ¿recuerdas? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, después de presentar nuestra elección, nuestra predestinación, nuestro llamado eficaz a la salvación, nuestra justificación por la fe en Cristo y nuestra glorificación final a la imagen de Cristo al final de la historia. Parece que Pablo ha llegado al clímax, ha llegado a lo más alto de su prosa. Parece que ha llegado al monte Everest, que ya no puede subir más. Se acabaron las palabras. Así que en el versículo 31, él se pregunta a sí mismo y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y luego, inspirado por el Espíritu Santo, con lenguaje exaltado, emocionado, apasionado, celebra la esperanza firme, la confianza inconmovible, la seguridad sólida de los hijos de Dios. Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Con la palabra esto, algunos piensan que se refiere a todo lo que ha dicho hasta el momento, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta Romanos 8:30, y él dice, ¿y qué diremos a todo esto? Otros piensan, en el otro extremo, que se refiere solamente a los 3 versículos anteriores. Los leo, del 28 al 30. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Algunos piensan que se refiere, Pablo, a este plan de salvación. Pero yo creo que lo más probable es que Pablo esté concluyendo toda la sección que inició en el capítulo 5. ¿Recuerdas el capítulo 5 de Romanos? Exponiendo los resultados, las bendiciones, los beneficios de nuestra justificación.
es que hay varios paralelos entre el capítulo 5 y el final del capítulo 8. Observa, por ejemplo, en el capítulo 5, el gran amor de Dios. Romanos 5:5, el gran amor de Dios. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al final del 8 cierra ese tema. 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y el 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un paralelo, hay una conexión allí. La justificación también. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al final, en 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Las tribulaciones de nuestra vida están presentes en el capítulo 5, versículo 3. No solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y al final, en 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La esperanza de gloria que Pablo inicia a explicar en 5:2. 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en esa esperanza que algún día disfrutaremos de la gloria de Dios. Seremos hechos semejantes a la imagen de Cristo. Y como ya hemos visto en las últimas semanas, este es el tema de la última parte del capítulo 8 de Romanos. Ya dijimos, desde el 18 hasta el 30 del capítulo 8. Específicamente, mira el versículo 30, la parte final. A los que justificó, a estos también glorificó. Así que hay varios temas que se conectan, que inician en Romanos 5 y que concluyen en Romanos 8. Esta es una sección importante en la carta que hemos visto durante varios meses. Casi desde el inicio de la pandemia, que empezamos con Romanos 5. Este himno de confianza, la parte final de Romanos 8, lo predicaré en dos partes. La primera, hoy, esta mañana, del versículo 31 al versículo 34. En esta porción, Pablo exclama que Dios está a nuestro favor. Dios está por nosotros. No hay nada que temer, ni ahora, ni en el juicio final. Porque Dios ama a sus hijos. Porque es aliado de sus hijos. Porque está de su parte. Notas que hay varias palabras judiciales en esta primera sección. La palabra acusar, justificar, condenar, interceder. Todas estas se unen para darnos la perspectiva de que no hay que tener temor del juicio ni la condenación de Dios, porque Él está a nuestro favor. El próximo domingo veremos la segunda parte, versículos del 35 al 39. Y allí Pablo nos asegura que seremos vindicados al final de la historia. Pero no solo eso, sino que también se nos ha prometido la victoria sobre todas las fuerzas hostiles del mundo ahora. La base para esta seguridad es el amor de Dios por medio de Cristo hacia sus hijos. Pero eso lo veremos el siguiente domingo. Mi querido hermano y hermana, mi oración es que te goces en la seguridad de salvación que tienes en Cristo Jesús. Ese es nuestro tema hoy. Estamos seguros
en Cristo, nada ni nadie prevalecerá contra los hijos de Dios. Nuestros corazones son débiles, fallamos, nos desanimamos, luchamos con el pecado, caemos muchas veces, pero Él está por nosotros. Y estas son palabras de gran ánimo. Por favor, entiende, tu enfermedad no es un castigo de Dios. Tus pruebas, tus sufrimientos no significan que Dios está molesto contigo. Tus aflicciones en esta vida no son el juicio de Dios sobre ti. Si tú estás en Cristo, Dios está a tu favor. Él te ama, eres su hijo y cumplirá sus propósitos en ti. Así que descansa, confía, gózate en Él, vive para su gloria, no en miedo, sino con seguridad plena de que estás camino a la gloria. Leamos Romanos 8, del 31 hasta el 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves? Dios está a nuestro favor. Lo podemos ver en tres hechos indiscutibles. En primer lugar, Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, por lo que nadie nos podrá hacer daño. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, por lo que nadie nos podrá hacer daño. ¿Cuál es la reacción apropiada ante la exposición de todos los privilegios espirituales que tenemos en Cristo? Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. ¿Cómo debemos responder ante todas las bendiciones que han sido enumeradas en estos capítulos? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir, bueno, está bien, pero es mucha doctrina. O tal vez vamos a decir, me gustaría algo más práctico, algo más relevante. Mira, si no te rindes en adoración, si no te sobrecoges de emoción, si no estallas en celebración, algo está mal en tu corazón. ¿Qué vamos a decir? Pablo lo resume en una frase. Esto es lo que vamos a decir. Dios es por nosotros. En otras palabras, Dios obra a nuestro favor. Dios está del lado de sus hijos. Y si esto es así, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esto no quiere decir
que el creyente no tenga enemigos. Hay muchos. O que nunca será perseguido. O que nadie se opondrá a nosotros en nuestra vida. Eso no es lo que significa. Pablo mismo podía contar, usando su propia experiencia, las incontables veces en que había sufrido por su fe a manos de los judíos, a manos de los gentiles, a manos de Satanás. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie podrá hacernos daño espiritual permanente. Nadie podrá derrotarnos desviándonos del Señor. Nadie podrá quitarnos nuestra salvación, porque está segura en Cristo. Y esa es una gloriosa verdad. Dios está por nosotros. Y la demostración suprema de que Dios es por nosotros es lo que dice el versículo 32. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira, quiero que esta frase la desmenucemos poco a poco. Observa con detenimiento cómo Pablo elabora esta frase. Dice que Dios entregó a su propio Hijo. Su propio Hijo. Esto nos enseña que el Hijo es de la misma esencia del Padre. Es suyo. Es único. Todos los demás, que somos hijos de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios en su familia por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero Cristo no. Él es el Hijo eterno de Dios, desde siempre y para siempre. Dios no tomó a un hombre como tú y como yo para adoptarlo como su Hijo Jesús. Algunos dicen que Jesús fue un hombre común y corriente y que en su bautismo Dios lo miró y lo adoptó como su hijo y en ese momento dijo, eres mi hijo amado, puso su espíritu sobre él y a partir de ese momento él se convirtió en el Hijo de Dios. Eso es blasfemia, eso es herejía. En lugar de eso, el Hijo, que ha existido desde siempre en la gloria de su Padre, se encarnó. Tomó naturaleza humana en el tiempo de Dios, pero sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Él es la imagen del Padre. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Dios el Padre estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo. Estuvo dispuesto a someterlo, a su propio Hijo, a la fragilidad de nuestra existencia humana, al hambre, a la sed, al cansancio. Como dice aquí mismo en Romanos 8, mira, el versículo 3, dice que Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su propio Hijo. Pero en segundo lugar, en esta frase, quiero que veas que este sacrificio es la muestra más grande de amor de toda la historia y en todo el universo. Dice el texto que Dios no escatimó a su propio Hijo. En Génesis, capítulo 22, Dios le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo en holocausto, y Abraham obedece. En consecuencia, como Abraham obedece, Dios le alaba a Abraham por haber hecho el sacrificio máximo de entregar a su hijo amado. Abraham tuvo fe en Dios. Abraham estuvo dispuesto a desprenderse
de su único hijo. Y en el último momento, mientras él levantaba el cuchillo y acumulaba toda la fuerza en su brazo para dar el golpe y sacrificar a su propio hijo, el ángel de Jehová lo interrumpió y le dijo: no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Y más adelante, en el versículo 16, Génesis 22:16, Jehová le volvió a decir: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Abraham no escatimó, no negó, no rehusó entregar a su único hijo por amor a Dios. Fue un acto de obediencia increíble, un acto de fe increíble. Pero esto que vemos aquí en Romanos 8 es infinitamente más grande. Dios no rehusó, Dios no escatimó, Dios no negó entregar a su propio hijo por amor a nosotros. Pero nota otra palabra más. Dice el texto que Dios el Padre entregó a su hijo. Lo cual, esta palabra nos muestra la iniciativa de Dios en la muerte de Cristo. Este es uno de los conceptos clave en los evangelios, cuando Jesús mismo, profetizando su pasión, dice: el Hijo del Hombre será entregado a la muerte. Será entregado a hombres pecadores. ¿Quién entregó a Jesucristo a la muerte? En el capítulo 53 de Isaías es uno de los conceptos clave. Es el gran capítulo del siervo sufriente en Isaías. Está profetizando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el versículo 6, Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios. Mira el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová. Versículo 12. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue contado con los pecadores. En su voluntad, en su plan, en su placer soberano, Dios quiso entregar a su propio hijo a la muerte para la salvación de sus hijos. El pastor Octavio Winslow dijo: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por miedo, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Y finalmente, en esta frase, mira también que Dios entregó a Cristo, no escatimó dar a su propio Hijo, y lo hizo por todos nosotros. ¿Ves esa frase? Versículo 32, por todos nosotros. Está incluyendo a judíos y gentiles. Sí, está hablando de todos los cristianos, pero ¿por qué dice todos? De ambos, de judíos y gentiles, formó un solo pueblo. Cristo murió por gente de todas las naciones, porque en él serían benditas las familias, todas las familias de toda la tierra. Así que él murió por todos
nosotros. Pero Pablo está diciendo algo más en el versículo 32. Está razonando, está argumentando, diciendo, si Dios entregó lo más precioso, aquello que era lo más valioso para él, su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿En serio? ¿Todas las cosas? ¿Qué cosas? Todas aquellas que sean necesarias en nuestra vida para alcanzar la gloria, para alcanzar la salvación final. Dios hará todo en tus circunstancias y te dará todo lo que tú necesitas para ser salvo al final. Y eso incluye lo espiritual, pero también incluye lo material. Ahora, no vayas a creer que esta es una promesa de riquezas terrenales. Esto no es evangelio de la prosperidad, a pesar de cómo muchos pastores arrancan este versículo de su contexto y lo predican como si fuese prosperidad. No es así. Ya hemos visto en el versículo 28 que todas las circunstancias de nuestra vida, buenas y malas, todo lo que nos ocurre es guiado por Dios para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? La gloria eterna, para llevarnos a la redención final. Y de igual forma, todo lo que Él nos da, en su gracia infinita, es un regalo para nuestro beneficio. En Efesios 1, versículo 3, Pablo alaba a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos bendijo, dice Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y observa también cómo lo dice en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 21, del 21 al 23, dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro. Pero hay algo que Pablo enumera ahí en 1 Corintios que podría sonar un poco extraño. Todo es nuestro, incluso la muerte. La muerte. La muerte es vista por Pablo como un don de Dios, como un regalo de su gracia para lograr su propósito de gloria en nuestras vidas. Así que en virtud de nuestra unión con Cristo tenemos todas las cosas. Eso no significa que estamos libres de las enfermedades, libres de problemas, libres de sufrimientos. No, si Dios permitió que su propio hijo no tenga dónde recostar su cabeza, que su propio hijo sufra necesidades, que experimente los peores sufrimientos y una de las peores muertes, si Él permitió eso de su Hijo Jesucristo, ¿cómo nos atrevemos a pensar que nosotros estamos exentos de la aflicción? Aquí mismo, en este mismo contexto de Romanos 8, versículo 35, se da una lista, una serie de adversidades: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No dice que no las experimentaremos, sino que en todas ellas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es decir, Cristo. Entonces, Dios nos da todo, incluyendo el sufrimiento, incluyendo la persecución, incluyendo la angustia, incluyendo la muerte. Nos da todo, pero en Cristo
todo lo que tenemos tiene un fin glorioso, tiene un plan eterno. Dios nos da todo porque estamos en Cristo. Fíjate lo que dice ahí otra vez en el versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y qué importantes son esas dos pequeñas palabras, con Él. Dios nos da todas las cosas con Él. El más grande regalo de todos es Cristo. Y ese grandioso regalo incluye todos los demás. Estamos completos, tenemos abundancia, todo es nuestro en Cristo. Cada circunstancia de tu vida entonces es un regalo de Dios. Recuerda, si tú eres hijo de Dios, Él está de tu lado, Él te ama y hará todo lo necesario para cumplir su plan de gloria en tu vida. Descansa en esa seguridad. Gózate en esa confianza. Ahora, hay dos preguntas más que están relacionadas, íntimamente relacionadas entre sí. Dos puntos más que nos muestran que Dios está a favor de sus hijos. Y no solamente podemos verlo en nuestra vida ahora, sino que será maravillosamente obvio en el futuro, en el juicio final. El primer punto, dijimos, que Dios está de nuestro favor y lo vemos en que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y no solo a su Hijo, sino todas las cosas. Por lo tanto, a nadie nos puede hacer daño. Ahora, en el presente, nadie nos puede quitar la salvación. Pero el segundo punto es que Dios nos escogió y nos justificó en Cristo, por lo que nadie podrá acusarnos en el juicio final. Mira el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El verbo acusará está en futuro. Nos traslada hasta el juicio final. Ese día, ¿quién se levantará para acusar a los escogidos de Dios? En un sentido, la respuesta está en la misma pregunta. Ciertamente, Satanás, los incrédulos, nuestros propios pecados, querrán acusarnos ese día para que seamos condenados. Pero, ¿qué dice el texto? Somos los escogidos de Dios. En el versículo 28 dice que a los que antes conoció, aquellos con los cuales inició una relación de pacto, antes de la fundación del mundo, aquellos que Él escogió en amor, a ellos los predestinó para ser glorificados. Vimos la cadena dorada, la cadena irrompible de la salvación. Ninguno de los que fueron escogidos al principio se perderá al final. Y este título, escogidos, que Pablo usa para referirse a los cristianos, debe humillarnos. Porque sabiendo que somos pecadores, sabiendo que somos hijos de ira por naturaleza, sabiendo que hemos ofendido a Dios, sabiendo todo esto, ver que Él nos haya escogido, siendo como somos, por su pura gracia, ver que Él derramó su amor en mí, que soy totalmente indigno, ver que Él está a favor de alguien que no lo merece, me humilla. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no amarlo? Pero hay otra respuesta más que da Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Los escogidos de Dios,
han sido justificados por Dios, han sido declarados justos por su fe en Cristo sobre la base de la muerte del Señor Jesús a su favor. Pero nota que el acento aquí no está tanto en los justificados, sino en el Dios que justifica. Dios es el que justifica. Él mismo nos ha declarado justos. Por lo tanto, ¿qué acusación puede prosperar frente a este maravilloso hecho, frente a este grandioso Dios que nos ha declarado justos? Ninguna acusación puede avanzar, puede prosperar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay un eco aquí de lo que dice en Isaías 59. Isaías dice: he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que me condene si el Señor me ayudará? Y finalmente, en tercer lugar, también pensando en el juicio final, Cristo murió, resucitó, fue exaltado e intercede por nosotros, por lo cual nadie podrá condenarnos jamás. Mira el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? El juicio, el énfasis judicial aquí es innegable. Y la respuesta está implícita. Ninguno de los hijos de Dios será condenado. Nadie puede condenarnos, jamás. ¿Por qué? Por la obra de Cristo a nuestro favor. Dice otra vez, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie nos puede condenar a los que estamos en Cristo por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, y su obra es indestructible. Este versículo 34 en realidad es un sermón completo, pero seré muy breve, porque estas verdades las hemos expuesto muchas veces ya. Mira las acciones de Cristo otra vez en detalle. Todo esto es lo que Él hizo a favor de sus escogidos. Son 4 cosas y se enumeran en un ascenso victorioso. Se presentan en una acumulación gloriosa. Es como que Pablo estuviese subiendo peldaño tras peldaño y estuviese contemplando, maravillado, la increíble obra de Cristo a nuestro favor. En primer lugar, Pablo dice que Cristo murió. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Nos sustituyó en la cruz. Ya lo dijimos, Dios el Padre quiso quebrantarlo, lo ofreció como sacrificio y nosotros hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo derramada a nuestro favor. Cristo murió por nuestros pecados, sufrió el castigo que todos merecíamos. Observa cómo sube el siguiente escalón. Más aún, también resucitó. Venció a la muerte. Fue vindicado por su Padre. Cuando Él se levantó de entre los muertos, es como si Dios hubiese dicho, acepto tu sacrificio. Si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. La resurrección corporal de Cristo es la piedra angular del cristianismo. Si Cristo no está vivo, seguimos en nuestros pecados y seguimos camino al infierno y no hay esperanza y todo se acaba con la muerte y este universo no tiene propósito. Pero gracias a Dios que Cristo sí resucitó. Sí resucitó. Fue visto por muchos testigos que lo palparon, conversaron con Él, comieron con Él después de su resurrección y que con sus propios ojos lo vieron ascender entre las nubes del cielo.
en su cuerpo. Los ángeles les dijeron a los discípulos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como le han visto ir, así regresará en su cuerpo, en gloria. Cristo está vivo. Y luego, el tercer peldaño. El tercer peldaño dice, el que además, ¿te das cuenta cómo va subiendo? Murió, más aún resucitó. Además, en tercer lugar, está a la diestra de Dios. Fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, en cumplimiento del Salmo 110. Salmo 110. Este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Mira el versículo 1. El rey David tiene una visión y la escribe en el Salmo 110. Él dice así. Él es el rey. Y él dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? Si él es el rey, si él es el soberano sobre Israel. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo murió, resucitó y luego fue a sentarse a la diestra de Dios en cumplimiento del Salmo 110. Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano. Dios le dice a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y finalmente, el cuarto escalón, el que también intercede por nosotros. Cristo fue glorificado por Dios. Dios lo levantó desde la tumba fría hasta los cielos para ocupar el trono a la diestra de Dios y desde allí intercede por todos los cristianos. Desde allí, desde su trono, cumple su función de gran sumo sacerdote, delante de su Padre, a nuestro favor. Robert Murray McCheyne, él dijo, si el Señor estuviera a unos pasos de mí y pudiera escucharlo orar por mí, no temería a 1.000.000 de enemigos. La distancia, sin embargo, no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí. Ante la obra majestuosa de Cristo, ¿quién podrá enfrentarnos y prevalecer? ¿Quién? ¿Quién podrá acusarnos y lograr condenarnos? ¿Quién? ¿Quién podrá quitarnos, arrebatarnos nuestra herencia, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra adopción como hijos? ¿Quién nos puede quitar? ¿Quién nos puede acusar? Nadie. Absolutamente ninguno. No porque seas un campeón, no porque tengas una fe muy fuerte, sino porque Dios está a tu favor. Cristo hizo todo para que tú venzas al final. Tu seguridad eterna, entonces, no está basada en tus circunstancias, por difíciles que sean. La seguridad de tu salvación no está basada en lo que puedan decir otras personas o en lo que puedan hacer otras personas. La seguridad de salvación no está basada en ti mismo, en tu esfuerzo, en tus obras, en tu fe, sino en Dios. Él te escogió, Él te justificó, Él entregó a su Hijo por ti, Él te da todas las cosas que necesitas para cumplir su plan,
Él te ha prometido cumplir su propósito en ti en estos versículos, y Él te está diciendo que te glorificará y te hará conforme a la imagen de su Hijo. Así lo hará. Así que descansa tu alma cansada en Él. Entrega todas tus dudas y tus ansiedades a Él. Deleítate y gózate en esa seguridad invulnerable, invencible, indestructible que tenemos en Cristo Jesús, todos los que hemos confiado en Él. Ya deja de confiar en ti mismo. Ya deja de ser orgulloso y creer que Cristo no puede perdonar tus pecados. Deja de pensar que estás muy lejos como para que Él te alcance. Deja de mirarte a ti y mira al Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Él y descansa en Él. Jesús hizo la invitación. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo les haré descansar. No tú, Él te hará descansar. Confía en Cristo de una vez para que tengas seguridad de tu salvación. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que eres tan bueno. Gracias, Señor, por este texto precioso de las Escrituras. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a erradicar, eliminar el orgullo de nuestros corazones. A no creer que es por nosotros, que es por nuestras obras, sino que es por ti, por lo que Cristo hizo, por la obra del Padre y por la obra del Espíritu en nuestros corazones, que somos salvos. Señor, te pido por cada uno de los que están viendo esta transmisión, que tú les des seguridad de su salvación, porque es lo que tú quieres. Señor, que confíen en ti y descansen en ti y se deleiten en ti. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por la palabra expuesta. Damos gracias a Dios por esa salvación y por esa seguridad que tenemos en esta maravillosa salvación por Jesucristo. Como decía el pastor Daniel, qué hermoso sería escuchar a Jesucristo esas palabras, intercediendo por nosotros. Qué confianza podemos encontrar, hermanos, por su palabra, sabiendo y entendiendo que Él está por nosotros. Y si Él está por nosotros, y si Él nos ha dado todas las cosas en Jesucristo, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos va a dar también las cosas pequeñas? Hermanos, les invito a que en esta oportunidad se unan conmigo en oración también por su provisión por su iglesia, su provisión por cada uno de sus hijos, provisión por la iglesia, la Capilla de la Roca. Oremos. Padre eterno, siguiendo, Señor, en este tiempo de adoración, nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre. No podemos hacer otra cosa que presentarnos delante de ti con humildad, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Gracias por honrar la obra de Jesucristo, Padre. Gracias por honrar esa obra maravillosa al salvarnos, al darnos de tu gracia, al darnos de tu perdón, al darnos con Él todas las cosas, al darnos con Él una seguridad no momentánea, sino eterna. Gracias porque podemos abrazar la cruz, deleitándonos en ella, en esa cruz sangrienta, en esa cruz vergonzosa, pero en el cual, Señor, nosotros nos
abrazamos, Señor, en el cual, Señor, nosotros nos rendimos, en el cual nosotros encontramos descanso en nuestras almas, porque sin esta cruz no hay salvación para nosotros. Sin esta cruz, sin este crucificado, no hay para nosotros descanso para nuestras almas y un descanso por toda la eternidad. Padre, nosotros te alabamos por estas cosas. Te alabamos, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia. Nos has adoptado a ella. Padre, nosotros solo podemos alabarte, glorificarte, reconocer por todo esto. Y si nos has dado, Señor, lo más preciado, que fue la vida de tu propio Hijo, de tu Hijo mismo, si nos has dado de ti mismo por amor a nosotros, ¿cómo no nos vas a dar cosas más pequeñas? Padre, yo te ruego que honres, Señor, toda obra que Jesucristo ha logrado a nuestro favor, que honres toda obra, Señor, que Jesucristo ha hecho en favor de tus hijos, en favor de tu iglesia. Padre, yo te ruego que nos sigas cuidando, nos sigas proveyendo, nos sigas sustentando, Señor, con todas las cosas que nosotros requerimos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en lo material. Padre, yo te ruego, Señor, que así como has obrado esta salvación en nosotros y nos has permitido ver una obra tan maravillosa y tan deleitable, que nosotros podamos responder, Señor, en gratitud, al dar, Señor, de lo que hemos recibido, al dar de lo que tenemos. Así como Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor de nosotros, que nosotros podamos seguir, Señor, este ejemplo, que nosotros podamos seguir sus pisadas, obra en nosotros para poder dar, Señor, según lo que hemos recibido. Padre, tu iglesia, Señor, sigue avanzando y avanza ciertamente por tu gracia. Tu reino, Señor, se sigue expandiendo y el nombre de Jesucristo se sigue siendo conocer en otros lugares y tu iglesia se sigue fortaleciendo ciertamente. Pero necesitamos, Señor, constantemente recursos, Señor, para poder, estos recursos secundarios, Señor, para poder hacer avanzar tu obra. Estos recursos materiales. Necesitamos, Señor, de tu provisión. Ciertamente confiamos en que tú vas a proveer y por eso venimos delante de ti para pedirte, porque sabemos que tú vas a proveer, porque sabemos que tú estás allí para nosotros, para el bienestar de nosotros. Gracias por cuidar a cada uno de tus hijos. Gracias por cuidar a toda tu iglesia. Gracias por proveer de trabajo, de salud, de bienestar, de comodidad. Gracias por darnos todas estas cosas. No dejes de hacerlo, Padre. Y mueve, Señor, nuestros corazones y nuestras voluntades de tal manera que podamos seguir contribuyendo, Señor, al sostenimiento de la iglesia local. Gracias por este maravilloso tiempo de adoración, no solamente por los cánticos, el escuchar, Señor, tu palabra, sino también por este tiempo de adoración, de intercesión, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, de esta manera estamos llegando a la parte última de este servicio de adoración. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este tiempo de adoración. Gracias por seguirnos por las plataformas de Facebook, de YouTube. Gracias por compartir incluso estos mensajes con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus amistades quizás en la universidad, con tus amistades quizás en tu barrio. Gracias por compartir este mensaje. Si quieres saber más de nosotros, tal vez nos estás visitando, nos acabas de ver por Facebook. Si quieres saber más de nosotros, escríbenos por Facebook, que ciertamente te vamos a responder. Y si quieres continuar, ser parte de nosotros, no solamente ahora en la mañana, si quieres estar con nosotros ahora en la noche o los miércoles a las 8 de la noche, escríbenos para poder pasarte una mejor información. Gracias, hermanos, gracias, amigos, gracias por ser parte de este tiempo de adoración. Ahora les invito a que terminemos con una corta oración, dándole gracias a Dios por este maravilloso tiempo, por lo que Dios orquesta para que nosotros nos podamos reunir a pesar de esta falta de contacto personal. Gracias a Dios por el Internet y por estas plataformas de computador, de Facebook, de YouTube,
de estos dispositivos de celulares y computadoras. Gracias porque de esta manera su iglesia se mantiene conectada y puede vernos a través de un monitor. Así que, hermanos, demos gracias a Dios y terminemos en adoración en este tiempo. Oremos. Padre, gracias una vez más te damos por este tiempo de adoración, por este tiempo, Señor, de servicio a ti. No solamente aquellos que estamos, Señor, delante de este monitor haciendo, llevando a cabo, Señor, este servicio, sino por todos mis hermanos que están allí siguiendo la transmisión. Gracias porque tú les das el deseo, pones el deseo, Señor, pones el querer en sus corazones para ser parte de este servicio. Yo sé que ellos están allí en sus casas, Señor, en familia, con sus hijos, con sus esposos, siendo parte, Señor, de adoración, siendo parte, Señor, de este servicio, diciendo amén a todo lo que se ha estado compartiendo, a los cánticos, a las oraciones, a tu palabra expuesta. Gracias, Padre, porque tu iglesia sigue unida. Yo te ruego, Señor, que con todo lo que ellos han podido disfrutar, con todo lo que nosotros hemos podido recibir en esta mañana, que seamos alimentados, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y de esta manera ser fortalecidos para seguir comunicando el carácter de Jesucristo por medio de nuestra vida, para poder comunicar el Evangelio por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras palabras. Gracias, Padre, por orquestar este tiempo. Gracias, Padre, por las plataformas en las cuales nosotros podemos compartir este mensaje y por los dispositivos. Gracias por la tecnología. Gracias porque podemos hacer un buen uso, Señor, de todos estos recursos. ¿Cómo no alabarte, Padre, por todas estas múltiples bendiciones, múltiples gracias? Nosotros te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios, porque ciertamente lo eres. Te reconocemos como nuestro Padre, porque ciertamente lo eres. Te alabamos por todas estas cosas y lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Bendiciones.